¿Spider-Man No Way Home es buena? Creo que uno de los elementos que más influye en que una película sea buena o mala es el guión. Por lo tanto, hoy hablaremos de la nueva película de Spider-Man y su guión. Pero antes, algo de epicidad. Look, there has to be another way! There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. Advertencia. Este video está enfocado para personas que ya vieron la película, ya que contiene gran cantidad de spoilers. Si tu intención es ver la película, te recomiendo verla primero y regresar a este video después. Gracias. La respuesta a la pregunta varía en gran medida a la expectativa que tengamos. Es decir, para un productor de cine comercial podría ser un buen guión, pero para un teórico o alguien que busque una formación más profunda será un guión comercial más. Otro factor para analizar es si cumple con los elementos básicos necesarios para poderlo catalogar como un buen guión. No analizaremos todos los elementos, pero sí revisaremos algunos. Mediocre. ¿Qué dijiste? Que me dio hambre. ¿Por qué hablarás del guión en base a una película comercial, teniendo otras películas con guiones espléndidos? Porque es la peli de moda. Y siempre podemos aprender cosas si estamos dispuestos, ya sea para imitar los aciertos o evitar los tropiezos. Además, hay películas comerciales con un gran guión. Comenzaremos con lo negativo para terminar con lo positivo, donde interpretaremos la transformación de Peter Parker, lo que puede ser muy interesante, e irnos con un buen sabor de boca. Ah, caray. Eso sí me interesa. Comenzaremos con un punto negativo un tanto fácil de identificar, la falta de veracidad o argumentación, algo que el público no recibe con agrado y menos los críticos. Los Deus Ex Machina. En resumen, es cuando en la narración de una historia hay un acontecimiento que causa un cambio o un giro sin tener una justificación lógica, y suele surgir con el fin de lograr algo específico, ya sea la premisa propia del guionista, algo estético, comercial u otros intereses, pero siempre se siente incoherente con la historia contada hasta ese momento. Si te gustaría que haga un video sobre esto, házmelo saber en los comentarios. Los espectadores antes de ver una película se predisponen a sí mismos a creer como verdad la ficción que la película les ofrecerá, incluso aunque la película trate de vampiros, extraterrestres, monstruos u otras cosas difíciles de ver como verdades. El espectador está dispuesto mientras se lo expliquen bien, ya que esto les dará a los espectadores la emoción, el escape o la empatía que buscan. Por lo tanto, los guionistas y realizadores deben respetar, conservar o incluso reforzar religiosamente esta disposición de los espectadores a creerles, porque entre más crean tu historia, más empatizarán. No lo sé, Rick, parece falso. Lo malo de los Deus Ex Machina es que provocan incomodidad en el público. El argumento estable de la película se rompe y ahora los acontecimientos parecen ilógicos. Rompen con esa disposición de creer. Por un momento en la película los espectadores se hacen conscientes de que solo es ficción y se alejan de la experiencia. Por eso la credibilidad es de vital importancia para disfrutar una historia. Los Deus Ex Machina generan una sensación similar a... Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Somebody once told me the world is gonna roll me. Hay diferentes niveles de Deus Ex Machina, algunos no tan perceptibles y otros inconfundibles. El que me parece más marcado es la aparición del Hombre de Arena. Dicho personaje no había aparecido anteriormente en la película, y su primera aparición es justo en el momento cuando Spider-Man está en problemas con Electro, y entonces el Hombre de Arena aparece para salvarlo. Peter, soy yo, Reed Marco. ¿Me recuerdas? Es un Deus Ex Machina porque aparece en ese momento con la intención de salvar a Spider-Man, sin que hubiera una introducción anterior que nos ayudara a sentirlo de forma natural o lógica. De hecho, el personaje del Hombre de Arena parece ser solo un adorno en la película. Cumple funciones meramente atractivas para las escenas de acción, ya que no tiene un verdadero motivo por el cual pelear contra Spider-Man. Y lo único que sabemos es que
desea irse a su casa. Yo solo quiero ir a mi casa. ¡Como yo! Otro Deus Ex Machina, aunque tal vez más leve, es cuando Spider-Man, solo con ver la figura de un brujo de los adornos de Halloween, se le ocurre ir con el Doctor Strange para pedirle que viaje al pasado y así evitar que todo el mundo sepa su identidad. Lo considero un Deus Ex Machina porque es poco lógico que su primer intento de remediar el problema sea ese, y más aún a través de una figura de Halloween. Incluso en la misma película lo consideran así. ¿Me estás diciendo que ni siquiera se te ocurrió explicarles tu situación antes de pedirme que le lavara el cerebro a todo el mundo? Bueno, cuando lo dice así suena... Otro de los momentos que me parecen incoherentes son las batallas de Spider-Man con el Duende Verde, ya que en la primera, el Duende Verde supera a Spider-Man por mucho, dejándolo muy herido. ¡Pero débil para tomarlo! Pero en la segunda, en la batalla final, Spider-Man fácilmente lo controla y lo supera. Podríamos suponer que Spider-Man es mejor que el Duende, pero ¿por qué el Duende lo superó antes? ¿Cuál era su ventaja? ¿O cuál era la ventaja de Spider-Man en la batalla final? La verdad no me quedó muy claro. Ahora hablaremos de un suceso que tal vez no es como tal un Deus Ex Machina, pero que considero pobre en su argumentación. Me refiero a cuando Spider-Man pelea con el Dr. Octopus en el puente. Lo que provoca que termine dicha pelea es la nanotecnología de Spider-Man, apoderándose de los brazos de Octopus, dejándolo sin control sobre ellos. Traje dañado. Nanotecnología. ¿Y a ti qué te pasa? Nuevo dispositivo encontrado. Sincronizando dispositivo. Considero que el desenlace de esa escena es pobre, ya que sin importar quién gane la pelea, el espectador espera que sea por el mérito de alguno de los dos, y no por el mérito de la tecnología. Pudieron trabajar mejor el final de esa pelea, o simplemente que Spider-Man intencionalmente mande su tecnología para controlar los brazos. Sin embargo, lo presentan como algo accidental, sin intención de nadie. La aparición de los otros dos Spider-Mans también la percibo muy repentina y de forma un tanto abrupta, y aunque está justificada, considero que pudieron aparecer de una forma más desarrollada y épica. Tal vez pudieron jugar con la expectativa y la sorpresa del espectador de una manera más original. Incluso tenían los elementos para intrigar un poco al espectador usando a los tres Spider-Mans y en un momento clave aclarar su intriga, descubriéndolos. En términos generales considero que no quisieron complicarse y prefirieron hacerlo de forma muy simple, tal vez con la intención de ser apta y entendible para niños. Aunque siendo sinceros, el público que buscan no era mayoritariamente niños, sino sus fans, que son un tanto más viejos. Hay cosas que sin mucho esfuerzo pudieron hacerlas mejor y aptas para menores. Sus diálogos tienden a ser directos y explicativos. Con esto me refiero a que no tienen un subtexto. Los mejores diálogos son aquellos que revelan dos cosas. 1. Lo indirecto y de subtexto, como el estado del personaje, sus pensamientos o su verdadera intención. Y 2. Lo directo y textual, es decir, las palabras para disfrazar o atenuar lo anterior. Los ejemplos más fáciles son los sarcasmos. Yo podría decirle, ¡qué bien te ves hoy!, con un tono y un gesto un tanto sospechosos, cuando la verdad y la realidad en el subtexto le estoy queriendo decir que se ve muy mal, te ves muy mal, la verdad. ¿No se te ocurrió un ejemplo mejor? Por cierto, tienes una mancha ahí. Otro ejemplo podría ser un hombre que le dice a una chica, me gusta tu labial. Pero no es solo que le guste su labial, sino que le gusta a ella. Por lo tanto, el subtexto nos dice más que solo lo dicho por palabras. Nos dice que él está fuertemente atraído por esa chica. De este tipo de diálogos con subtexto no hay muchos en Spider-Man, aunque hay unas excepciones muy buenas. Pero en términos generales son superficiales y el guionista los usa para explicar directamente sentimientos, pensamientos e intenciones, sin darle oportunidad al espectador de interpretar y sumergirse en la narrativa usando otros elementos menos directos. ¡Abre la boca! ¡Aquí viene el avioncito!
tengo ideas encontradas sobre la estructura general del guión. Por una parte es interesante que usen dos estructuras distintas en la película, la de sacar al personaje principal de su estabilidad y ponerlo en un conflicto, y la otra en donde el personaje principal busca lograr un objetivo específico. Es interesante que agrupen estas estructuras. Sin embargo, creo que no lo hicieron de la mejor manera, ya que pienso que descuidan por un tiempo prolongado una por desarrollar otra. Es decir, al principio Spider-Man tiene cierto equilibrio en su vida, pero cuando todo el mundo conoce su identidad, su estabilidad cae y ahora deberá resolver ese conflicto. Sin embargo, no pasan muchos minutos cuando la estructura cambia. Ya no es Spider-Man resolviendo ese conflicto externo. Ahora se ha propuesto un nuevo objetivo principal: curar a los villanos que acaban de llegar por el hechizo fallido. Dicho objetivo tiene que ver poco con el conflicto inicial. Hasta ahora no hay mayor problema. El personaje podría hacer las dos cosas a la vez, resolver su conflicto y alcanzar su objetivo. Incluso podrían haber usado el primer conflicto para dificultarle la tarea de alcanzar su objetivo. Esto ya parece trabalenguas. Lo malo radica cuando el guionista descuida el primer conflicto que desemboca todo y se queda rezagado en la segunda mitad de la película sin aportar demasiado al resto de ella. Concluyendo este primer punto, Marvel tenía la meta de juntar en una película a los diferentes Spider-Mans desde el 2004, pero al desarrollar el guión se conformaron con circunstancias simples y superficiales, y en cuanto fueron justificables, lógicas y creíbles, las aprobaron sin un esfuerzo mayor por adentrarse en conflictos y objetivos más elaborados, más contrastados o profundos. De hecho, es curioso cómo la película gira en un entorno consumista. Es bien sabido que el tiempo de Navidad lo usan y explotan para fines comerciales, y no es coincidencia que en el tráiler de la película enfaticen en la Navidad, o que dentro de la misma película hagan referencia a la Navidad. Este es uno de varios videos programados para hacer una serie con la temática de cine. Hablaremos de la dirección, el guión, la fotografía, el diseño de producción, curiosidades, entre otras cosas. Y claro, la interpretación de las películas. Ojalá sea de tu interés y te suscribas. Ha llegado el momento de enmarcar y subrayar los aciertos en el guión. El primero sería haber elegido al Duende Verde como el villano principal, ya que es el villano que tiene más tridimensionalidad. En sí mismo tiene dualidad. Una parte de él es bondadosa y la otra es obscura y malvada. Esto potencializa las opciones para ser un villano interesante al que podríamos justificar sus acciones o con el que podríamos empatizar. En la creación de personajes este aspecto es muy importante, alejarnos de los personajes que son totalmente buenos o totalmente malos. Y aprovecho para aplaudir la interpretación del gran actor William Dafoe. Como otro punto bueno, también hay que reconocer que le dieron transformación a alguno de sus personajes. La más sutil podríamos decir que es la de Mary Jane, quien empieza siendo una mujer un tanto pesimista y apática. Sí, será como empezar de nuevo. ¿Qué te pasa? No sé, es que siempre digo, si esperas decepcionarte, nunca terminas decepcionado. Y que termina siendo un poco más positiva. Ok, ahora o nunca, ¿qué es lo que dice siempre? Si esperas decepcionarte, nunca... No. Vamos a patear traseros. Ok. ¿Emocionada por el MIT? Bueno, sí. Sí, la verdad estoy emocionada y es raro porque no me emociono por nada. Yo siempre espero alguna decepción. Porque así nunca te vas a decepcionar, ¿no? Sí, claro. Es que, no sé, esta vez se siente diferente por alguna razón. Uno de los cambios más grandes es el de Spider-Man, quien toda la película está aprendiendo lecciones, y muchas con un costo elevado. Justo es esta la parte que más disfruté de la película, la evolución sutil pero adecuada, lenta pero precisa, simbólica, profunda y discreta del personaje principal. Esto da como resultado que el espectador acompañe al personaje en su sentir, en su pensar y empatice con todos sus cambios de forma natural. Permítanme extenderme un poco en la explicación de los conflictos, la transformación y agregando un poco de mi interpretación personal de nuestro personaje principal, Spider-Man. El primer ataque que recibe es el de sentirse culpable por los problemas que le causa a sus seres queridos al ser descubierta su identidad. En su intento por remediarlo, va cometiendo error tras error,
El primer error es querer vivir dos vidas. Por un lado es querer ser el héroe, que implica mucha responsabilidad, y por otro lado es querer ser normal y no tenerla. Para unos quiere ser de una manera y para otros de otra diferente. Sin embargo, esto no es posible. El Doctor Strange le ofrece la opción de solucionar una parte de su error, enviando de regreso a los villanos, pero eso implicaría la muerte de ellos, y Spider-Man no quiere sentirse un asesino. Por el contrario, es un héroe, y cree que puede ayudarlos a todos. De forma muy inteligente, el Duende Verde se aprovecha de la confianza que le da Peter para atacarlo más allá del cuerpo, en su mente, en sus sentimientos. Primero le dice que él podría tenerlo todo, pero el mundo lo obliga a elegir. Sufres para tener todo lo que tú quieres, mientras el mundo quiere obligarte a escoger. Los dioses no tenemos que escoger. Todo es nuestro. Esto también hace referencia al regaño del Doctor Strange. Parker, el problema no es Misterio. Eres tú, por querer vivir dos vidas, y mientras más lo hagas, más peligroso se volverá, créeme. Peter desea tener una vida normal y ha intentado mantener en secreto su vida de héroe, pero es difícil llevar a ambas. El mundo lo obliga a elegir, o vive como Spider-Man o solo como Peter Parker. Aquí debemos de entender la causa del por qué Peter le dice a su novia y amigo que él es Spider-Man. Se los dice porque no puede esconderlo, o peor aún, no se siente tranquilo al hacerlo. Desde que me mordió esa araña, solo he tenido una semana en la que mi vida era normal, o medio normal, supongo. Y fue cuando tú la descubriste. Porque fue cuando lo supo toda la gente de mi vida que yo quería que lo supiera. Y fue perfecto. Pero ahora todos lo saben y... Realmente todas las personas podríamos hacer lo que queramos, pero nuestro sentido del bien y del mal nos limita. Podemos robar y seguramente salirnos con la nuestra, pero podríamos elegir no hacerlo. Así como podríamos elegir ser generosos o egoístas, sinceros o mentirosos, etc. Pero para el Duende Verde esto es debilidad. Tu debilidad, Peter, es la moral. Y te estás asfixiando. Y esa frase hará eco en Peter en el resto de la película. Más adelante Peter le hace frente a una de las consecuencias más dolorosas de sus actos, la muerte de su tía May. ¿May? Mírame, por favor, May. Si Peter se hubiera quedado con las últimas palabras que le dieron, tu debilidad, Peter, es la moral. Seguramente haya corrido a buscar la caja y apretar el botón para mandarlos de vuelta a sus mundos, reconociendo que su intento por ayudar llegó demasiado lejos y ha cobrado la vida de su tía. Pero esas no fueron las últimas palabras que recibió, sino las de su tía. Todo esto es mi culpa, May. Debí hacerle caso a Strange y dejar que los enviara de vuelta. Hiciste lo correcto. Si ellos iban a morir, hiciste lo correcto. Es que no era mi responsabilidad, May. Ah, lo que dijo Norman. Mi misión moral. No, Peter, May, escucha, mira. escúchame. Tienes un don. Tienes un poder. Y un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. Por lo que Peter ahora entiende que siempre podrá elegir y deberá responder equivalente ante el don y el poder que se le ha otorgado. Sin embargo, jamás podrá recuperar a su tía, y el sentimiento de culpa, ira, odio y venganza lo están invadiendo. Tragedia. ¿Qué otro nombre darle? ¿Qué más queda por decir? La catástrofe, la destrucción, la vieron con sus propios ojos. ¿Cuándo va a despertar y entender la gente que a donde sea que vaya Spider-Man se desata el caos y las calamidades? Todo aquello que toca Spider-Man queda en ruinas. Y a nosotros, los inocentes, nos toca recoger los escombros. Spider-Man no sabe qué hacer. El mundo le restriega la culpa en sus narices y seguramente se siente arrepentido
pensando que mejor hubiera sido dejar que el doctor los mandara de vuelta. Pero antes de que Peter tome una decisión, llegan los otros dos Spider-Mans para demostrarle que están con él. Lo comprenden, lo aconsejan y nuestro personaje los escucha como si estuviera hablando con su yo del pasado, quien le advierte a no cometer los mismos errores y dejarse llevar por el sentimiento de venganza. Esto último es un buen ejemplo para demostrar que el orden de los sucesos es muy importante para la causa-efecto en las historias. Aquí vemos cómo el guionista arrincona por unos momentos a su personaje para que desista de su objetivo, no sin antes haberle plantado una motivación imborrable que lo ayude a mantenerse. Después el guionista le da un último golpe para llevarlo a su punto más bajo, y ya en su punto más bajo, lo reanima. Tal vez no murió en vano, Peter. Hasta este punto Spider-Man se siente recuperado y está dispuesto a sanarlos y seguir con su plan, pero en el instante que se encuentra con el Duende Verde cara a cara, no le es tan fácil dejar el sentimiento de ira y venganza. Justo antes de que Spider-Man, invadido por la ira, mate al Duende Verde, otro de los Spider-Mans lo detiene. Me gusta interpretarlo como un simbolismo de nuestras luchas internas, como si los Spider-Man fueran uno solo. Uno de ellos no tiene la experiencia, pero el otro sí, quien lo salva de caer en el error, como cuando nuestro yo del pasado salva a nuestro yo del presente de cometer los mismos errores. Y entonces Spider-Man reconsidera y le da una segunda oportunidad al Duende Verde, sanándolo y cumpliendo su objetivo. Sin embargo, ahí no termina su travesía ni su transformación. La única manera de evitar que la línea de los multiversos se rompa es haciendo que todo el mundo olvide al Hombre Araña. Aquí se retoma la idea del conflicto inicial para resolverla, pero ahora Spider-Man no es el mismo. Ya ha aprendido la lección. Deberá aceptar todo lo que es con sus diferentes matices y lo que eso implica. No es un sacrificio simple. Para darnos una idea podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué sería mejor? ¿Que muramos pero nos mantengamos en los recuerdos de las personas que nos cruzamos en el camino? ¿O seguir viviendo pero que todos te olviden? Nos podemos dar cuenta que el sacrificio es grande, implica perder de alguna manera a las personas importantes, comenzar solo y resignarse a no ser reconocido. Implica entregarse por completo para que los demás estén bien. En el desenlace de la película destacan algunas sutilezas, como la despedida que tiene con Mary Jane. Ahí vemos cómo ninguno de los dos sabe qué decir ni cómo despedirse. Las palabras son inútiles para expresar sus sentimientos, y el tiempo se les viene encima, y un estruendo en el cielo se vuelve un recordatorio que la línea del multiverso se rompe, y los impulsa a expresar su amor y dolor a través de un beso. Yo te amo. Todavía no. Espera y dímelo cuando nos veamos otra vez. Ahora Spider-Man lo ha entendido. La respuesta a su poder es hacerle frente al mal del mundo, y eso, por más que le duela, implica una vida distante de los que quiere, pero está dispuesto a hacerlo mientras ellos estén bien. Esto es algo que podemos interpretar en el subtexto de una manera más profunda de los diálogos finales. Quería... ¿Estás bien? Sí, de hecho ya no me duele. Aquí no se refiere solo a la herida de su frente, sino a ella en general. ¿Y quieres otra cosa? Peter ya no desea nada más, le basta con que ella esté bien. Se va en su soledad, sabiendo que viven las personas a las que ayudó.
En los últimos planos nos enfatizan sutilmente la característica principal de Spider-Man en una frase impresa en el café que le da Mary Jane. La película de Spider-Man No Way Home termina siendo un discurso sobre la entrega, sobre el amor que tiene su virtud en darse a los demás, en el desinterés, en encontrar la paz en la felicidad que le provocas a alguien más. Una forma de saber tu valor y tu amor es en la medida que te olvidas de ti por pensar en los demás. La película Spider-Man No Way Home nace de una estupenda idea de reunir a los Spider-Mans en una sola película, una idea que se presta para una buena oportunidad comercial, pero también para desarrollar un guión interesante donde pudieron experimentar y trabajar más los contrastes, el espacio, el tiempo, el arco de los personajes, entre otras cosas. Desafortunadamente enfocaron sus esfuerzos en los aspectos comerciales, descuidando los artísticos que, con un poco más de trabajo y amor al arte, pudieron haber hecho una película brillante. Sin embargo, la transformación de Peter Parker salva la película y genera una atracción emocional bien lograda en sus espectadores. Me parecen fabulosos los mensajes que le transmiten a su público, ya que en un mundo actual egoísta, ensimismado y aislado, caen de maravilla los temas como las segundas oportunidades, la redención, el sacrificio, la entrega y el servicio. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.